Un increíble rechazo en el altar, la brillante respuesta de la novia humillada que impactó a todos. La plaza del pueblo estaba repleta. Las flores blancas envolvían un altar que prometía el amor eterno de Lucía y Carlos. Las miradas de los asistentes estaban fijas en la joven de 24 años, con su vestido deslumbrante y una sonrisa que ocultaba un mar de emociones. Pero detrás de esa felicidad, un nudo crecía en su estómago. Era el día que había soñado, pero las expectativas de su familia y la presión del entorno la ahogaban. De repente, la voz de Carlos resonó en el aire helado, llenando de temor a Lucía. «Lo siento, Lucía, no eres suficiente para mí». El silencio sepulcral la envolvió, y el tiempo pareció detenerse. Los murmullos comenzaron a correr entre la multitud. Su rostro ardía de humillación mientras el eco de sus palabras la atravesaba como una espada. La mezcla de desilusión y rabia la llenó de una determinación desconocida. La mirada perdida de Carlos, junto con su rechazo, la obligó a cuestionar todas las decisiones que había tomado. ¿Era esa realmente la imagen del amor verdadero? ¿Había validez en las expectativas de otros sobre su futuro? En el fondo, la voz de su madre resonaba en su mente: «Tú eres más fuerte de lo que crees». Esa fuerza la empujó hacia adelante. Su voz, clara y fuerte, interrumpió el murmullo: «No soy una desgracia de la que avergonzarse». Cada palabra que salía de sus labios se sentía como un rayo en una tormenta. El pueblo, que había mirado con recelo su relación, comenzó a mirarla de otra manera. «Soy la hija de un agricultor que ha trabajado con amor y dedicación». Lucía se sentía viva en ese momento, aún rodeada de sombras de dudas. Su vida había estado definida por su origen, pero su futuro, regalado por una beca, la llenaba de nuevas posibilidades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada frase, Lucía sentía que su cuerpo se iluminaba. La presión del juicio social se transformaba en un impulso, la voz de la gente la retaba, la empujaba a hacer más de lo que habían esperado. Pero en su interior, la angustia no cesaba. ¿Era esa la vida que quería? Todos esos sueños de medicina, de ayudar a su gente, parecían desvanecerse volando en dirección opuesta a sus anhelos. Mientras el rechazo de Carlos la golpeaba con fuerza, también la llenaba de valor. Su mente se debatía entre el deseo de perdonar a aquel que la había humillado y el ardor de una venganza que nunca había considerado. Cada paso que daba, sentía la presión de aquellos que la habían visto con desprecio, cuestionando si, en verdad, podría ser la madre que su pueblo necesita. Las risas y susurros se tornaban un eco de constantes advertencias, mientras Carlos se convertía en un paria, su valor menguando ante la creciente admiración que Lucía atrapaba con sus palabras. ¿Cómo podría avanzar sin perder de vista su objetivo? La incertidumbre se deslizó en su mente como un veneno. El dolor de su rechazo ardía intensamente, pero también la incitaba a encontrarse a sí misma. ¿Podría superar esa herida y construir un futuro que demostrara su valor? El peso de su decisión se hacía palpable. Lucía se encontró atrapada, en suspenso. El camino hacia el perdón, hacia el reconocimiento de sí misma, nunca había sido tan complejo. Un futuro brillante parecía estar al alcance, pero ¿y si todo se desvanecía en el aire? El murmullo de la plaza comenzó a desvanecerse mientras la atención se centraba en Lucía, quien, aún ardiente de emoción, sintió que cada mirada se convertía en un desafío. ¿Qué haría ahora con su vida?
La rabia mezclada con la humillación se transformó en un motor interno que no podía y no quería ignorar. Aquella escena, llena de dolor, se convertiría en la piedra angular de su renacimiento. Tendría que enfrentarse a su propio reflejo, en lugar de someterse a la sombra de la imagen de lo que alguno deseaba de ella. Con su corazón aún latiendo con fuerza, Lucía sintió un súbito despertar. La violencia del rechazo había abierto una brecha, no solo en la relación que había perdido, sino en su autorreconocimiento. Se dio cuenta de que el fracaso en la que había creído hasta ahora era más que una herida, era una oportunidad. Se trataba de un nuevo comienzo, aunque eso significara adentrarse en lo desconocido. Los días posteriores al rechazo fueron confusos. Su familia, protectora y preocupada, apenas sabía cómo reaccionar ante la agitación que habían presenciado. Las conversaciones se centraban en ofrecerle consuelo, como si su dolor debiera ser apaciguado con palabras dulces. Sin embargo, Lucía sabía que la verdadera batalla estaba dentro de ella. Las expectativas familiares todavía la siguieron acechando, pesando en sus decisiones. Debía hallar su propio camino, uno que no estuviera marcado por los deseos de otros. Cuando regresó a la universidad, el ambiente que la rodeaba parecía angular. Sus compañeros, que antes la veían como una joven modelo de la comunidad, ahora parecían observarla con una mezcla de pena y curiosidad. Esa presión la llevó a tomar una decisión radical. En lugar de encerrarse en el miedo, Lucía comenzó a involucrarse. Se unió a grupos de apoyo para estudiantes que enfrentaban adversidades, compartiendo su historia de rechazo, convirtiendo su experiencia en un testimonio de resiliencia. Pidió ayuda de profesores que representaban su aspiración a la medicina. Poco a poco, comenzó a ver resultados. La atención que antes era un foco de vergüenza se transformó en admiración. Descubrió que podía emplear su voz y su historia como un vehículo de empoderamiento, no solo para ella, sino para otros que enfrentaban situaciones similares. Con cada nuevo encuentro, su confianza crecía. Se redescubrió como una defensora del bienestar emocional en su campus. Sin embargo, ese crecimiento vino acompañando cambios internos inquietantes. Lucía se enfrentaba al dilema de si priorizar la búsqueda de su futuro en medicina, una idea requerida por su familia, o seguir el impulso de ayudar a quienes habían sentido su dolor. A veces, las noches se llenaban de dudas, cuestionándose si su vocación sería suficiente para cumplir con su deseo de redefinir su legado. Un lunes por la mañana, repleta de nervios, se presentó a una reunión que cambiaría su curso. Era una oportunidad para exponer una propuesta de un evento sobre autoestima y salud mental para estudiantes. Sabía que sería una batalla, no solo tendría que defender su idea ante las críticas, sino demostrar ante sí misma que era capaz de validar sus aspiraciones. Mientras pensaba en su discurso, un escalofrío de ansiedad recorrió su espalda. ¿Sería suficiente? Cada palabra resonaba en su mente y su corazón se apretaba. El momento decisivo se acercaba. ¿Podría transformar su dolor en algo que tocara vidas? Ella misma había sentido la presión de sentirse no suficiente, pero ahora estaba en una posición para cambiar eso. Cuando subió al escenario, un mar de caras la miraba atentas, desbordando expectativas. La respiración se detuvo por un instante. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los demás, sino a sí misma. Lucía tomó aire, la presión del pasado y las expectativas del futuro convergiendo en un único instante. Este era su desafío personal. ¿Lograría romper con las cadenas que le habían impuesto? La respuesta se sumergía en la inminencia del momento. Su futuro estaba en juego, pero la certeza de ser su propia dueña comenzaba a brillar. Las palabras ansias por salir de su boca, pero en la profundidad de su ser, sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. La sala de conferencias se sumió en un silencio expectante. Lucía puso pie en el escenario, la mirada fija en los rostros de sus compañeros, llenos de curiosidad y, quizás, de dudas.
Su corazón latía con más fuerza que nunca, como si de un tambor de guerra se tratara. Había llegado a un punto de inflexión en su vida, ese instante era mucho más que una simple presentación. Era un acto de reivindicación personal que haría que su historia trascendiera más allá de lo que había vivido. Ese primer aliento que tomó antes de hablar, cargado de incertidumbre, la llevó a una revelación, nunca había sido tan consciente de su voz, de su poder. Al inicio, palabra por palabra titubeó, pero a medida que su discurso avanzaba, el flujo de su relato se tornó más natural. Compartió su experiencia de rechazo frontal, como metafóricamente quitarse una coraza que la había mantenido protegida pero limitada. Habló sobre el tiempo que había pasado sumida en la sombra de los demás, cumpliendo expectativas que no eran las suyas. Reveló cómo cada momento de tristeza se transformó en lecciones dolorosas, pero valiosas. Con una sinceridad escalofriante, admitió que había intentado encajar en moldes que no representaban su esencia. Al hacerlo, no solo confrontó a la audiencia, también se confrontó a sí misma. Al compartir su historia, comenzó a sentirse como una chispa de cambio. La conexión con las personas que la escuchaban se hizo palpable. Vio en sus ojos no solo compasión, sino también comprensión. Él, el desafiante del que dirán, estaba siendo doblegado. En sus mentes, comenzaba a formarse la idea de que aquello que parecía negativo podía ser una fuente de fortaleza. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, un nuevo conflicto se desarrolló en el interior de Lucía. Había tocado vidas con su vulnerabilidad, pero también sintió el segundo golpe de la duda. ¿Era suficiente este camino para ella? ¿Poseía realmente lo que hacía falta para ser una auténtica defensora del bienestar emocional, o solo estaba tratando de llenar un vacío? La pregunta del propósito comenzaba a gestarse en su mente mientras se enfrentaba a la realidad de sus aspiraciones. Cuando concluyó su discurso, el aplauso retumbó en sus oídos como un eco reconfortante. Sin embargo, la duda permanecía. Había raspado la superficie, pero en el profundo abismo de su ser aún había zonas inciertas que necesitaban ser iluminadas. La sensación de haber tenido un impacto real la hizo sentir poderosa, pero también la presionó a querer más. La lucha interna entre continuar su camino hacia la medicina por la presión familiar o desviarse hacia un enfoque más cercano al bienestar emocional comenzaba a fragmentar su lucidez. Afuera, el sol brillaba intensamente, y para Lucía, representaba tanto la esperanza como la confusión. Volvió a su casa, el rostro lleno de adrenalina y pensamientos tumultuosos. En la oscuridad de su habitación, se sentó a reflexionar. ¿Cuántas veces trató de encajar en un modelo educativo que ni siquiera sentía propio? ¿Y si pudiera fusionar ambas pasiones en lugar de elegir una? La idea comenzó a tomar forma en su mente, un concepto que podría ser tanto un desafío como una solución. Mientras la noche caía, en su corazón formó un nuevo propósito, no solo buscar el conocimiento en la medicina, sino también integrar la psicología de la salud como un camino hacia la transformación. Sus manos temblorosas escribieron unas palabras en su diario, manifestando la búsqueda de un equilibrio inusitado. ¿Podría, entonces, crear un nuevo camino donde ambas pasiones coexistieran? La incertidumbre se adueñaba de ella, pero al mismo tiempo, la emoción de la posibilidad comenzaba a encender una llamita en su interior. Cuando se dispuso a dormir, una pregunta resonó fuertemente: ¿sería capaz de desafiar sus propios límites y transformar su historia en una aventura de autoexploración? De repente, una idea fulminante iluminó su mente: no se trataba solo de su camino, sino de ayudar a otros a encontrar el suyo. La noche se tornó inquietante, cargada de inquietud y potencial. Y así, la búsqueda de Lucía se intensificó. La vida le había ofrecido un nuevo reto, uno que comenzaría a desvelar en su próxima contrariedad personal y familiar. El brillo de su duda se redujo ante el resplandor de la posibilidad y, con ello, el viaje apenas comenzaba.
La mañana llegó llena de promesas y temores, y Lucía se encontró frente al espejo, sintiendo la pesada carga de sus decisiones en su reflejo. Había decidido dar un paso audaz, no solo se sumergiría en la medicina, sino que comenzaría a explorar el mundo de la psicología. Aquello era un sueño recién renacido, pero el eco de las expectativas familiares aún resonaba en su mente. La voz de su madre, siempre insistente, retumbaba con la misma preocupación de siempre: la medicina es el camino correcto. No te desvíes. Sin embargo, en lugar de desánimo, esa voz comenzó a transformarse en un impulso. Lucía se vestía con la intención de enfrentarse a su madre y a la presión que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. La conversación que había temido se tornaba necesaria. El riesgo de compartir su despertar emocional la llenaba de ansiedad, pero la posibilidad de encontrar apoyo llenaba también su corazón de una nueva esperanza. Cuando llegó a la mesa del desayuno, su madre, aún en bata, revisaba papeles. Lucía sintió que el aire se volvía denso. «Mamá, necesito hablar contigo sobre mis planes», articuló, con una voz que apenas era un susurro. La mirada de su madre se elevó, y ese primer destello de atención fue suficiente para que Lucía se armara de valor. Explicó su deseo de combinar la medicina con la psicología, la importancia de tratar no solo el cuerpo, sino también la mente. Su madre, con un gesto que insinuaba incredulidad, interrumpió: «¿Qué te hace pensar que necesitas eso? Este es el camino claro». El choque doloroso de sus pasados deseos y realidades emergió con fuerza. Lucía sintió la rabia y la tristeza aflorar en su pecho. Ella no era solo un reflejo de las aspiraciones de su madre, era una mujer con su propia historia, sus propias luchas y, sobre todo, su propia visión que debía salir a la luz. «No se trata de lo que tú o papá quieran para mí. Se trata de lo que yo quiero ser», replicó, más firme. La tirantez del ambiente se hizo palpable, mezclando la pasión de la juventud con la dureza de los sueños frustrados. Lucía conocía que esta lucha no era solo contra la percepción de su madre, sino también un enfrentamiento consigo misma. La idea de abrirse emocionalmente y plantear sus dudas la hacía tambalearse sobre su nueva decisión. ¿Podría realmente ser capaz de vivir la vida que anhelaba? Después de aquella conversación, Lucía se sintió como si una cortina de neblina se estuviese levantando. La chispa que había encendido en el escenario ahora debía ser alimentada con acciones concretas. Así, se lanzó de lleno a la investigación sobre programas de estudios que unieran ambas disciplinas. Las horas se deslizaban rápidamente mientras su mente se llenaba de conceptos, esa búsqueda de su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que se adentraba más en este camino, el miedo comenzaba a asomarse de nuevo. Esa autoexigencia que había cultivado durante años de estudio la impulsaba a preguntar si realmente tenía el talento necesario para triunfar en esta nueva dirección. Además, estaría dispuesta a enfrentar la posibilidad de ser rechazada nuevamente, ahora no solo en el ámbito profesional, sino también en su núcleo familiar. La historia de su vida estaba tomando rumbos inesperados, pero todavía había muchas preguntas sin respuesta. Lucía día a día encontró en su diario un espacio seguro donde explorar sus temores y anhelos, haciendo un registro de su viaje, deseando un día verlo como una brújula que la guiara. Una mañana, mientras leía las entradas pasadas de su diario, un dato encajó en su mente como piezas de un rompecabezas. Su propia experiencia de vulnerabilidad, la conexión con aquellos que habían enfrentado retos similares, podía ser el primer paso hacia una nueva forma de ayudar a otros. Podría convertirse en un puente entre la medicina y la psicología, uniendo fuerzas para sanar tanto el cuerpo como la mente. La idea la envolvía con un optimismo renovado, incluso con el entendimiento de que el rechazo podría ser parte del proceso. Sabía que el camino no sería fácil, más bien, la puerta a nuevos retos apenas se entreabría. Ella elegiría enfrentarlos con valentía. Y así, en su corazón, la determinación se encendía.
Con cada página escrita y cada paso dado, Lucía se sentía más preparada para el siguiente desafío de su vida. Un confiado atisbo de lo que quedaba por delante brillaba en su mente y, al cerrar su diario, una pregunta crucial atravesó su mente: ¿podría su historia personal ser el pilar de un cambio en el mundo de la salud, abriendo las puertas a aquellos que se sintieran perdidos? Mientras esperaban más obstáculos, la certeza de que el propósito era más que un mero destino pulsaba fuerte en su interior. Ahora dependía de ella decidir si dar el siguiente paso, salir al mundo y compartir su viaje, con todo lo que ello implicaría. ¿Estaría dispuesta a dar la cara frente a los que no comprendieran su camino? El clamor de su corazón resonó fuerte, y una profunda reflexión se hacían visibles por primera vez. Lucía despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Cada rayo parecía llevar consigo un mensaje de renovación, pero en su interior aún luchaba con la incertidumbre de su decisión reciente. La combinación de medicina y psicología era un camino poco convencional, uno que podría ser tomado a la ligera por quienes valoraban más las trayectorias preestablecidas. Sin embargo, el impacto de su elección iba mucho más allá de una simple fusión de estudios. Mientras se preparaba para su primer día en la universidad, cada prenda que elegía se sentía como una armadura destinada a protegerla de las posibles críticas. La noche anterior había revisado más de una vez su diario, buscando en sus palabras la fortaleza para enfrentar el primer día de este nuevo capítulo. No podía permitir que la duda la nublara. Era momento de rebelarse, no solo contra las expectativas familiares, sino contra la voz interior que constantemente cuestionaba su valía. El campus era un lugar de encuentros vibrantes, pero para Lucía, los rostros desconocidos recordaban a sus propios miedos. Se dio cuenta de que había personas en el aula con sueños similares, personas que también parecían lidiar con el peso de sus decisiones. Esa conexión la hizo sentir un poco más fuerte. A medida que los minutos avanzaban durante su primera clase, comenzó a notar el compromiso de sus compañeros, la misma chispa que la había motivado a tomar esta dirección. Los profesores compartieron sus experiencias, algunas incluso resonaron con la lucha que ella había enfrentado. Hablaron de cómo la medicina no solo se trataba de anatomía y tratamientos, sino de entender la condición humana, de empatizar con el dolor y sufrimiento ajenos. El brillo en sus ojos al narrar historias de vidas transformadas mediante la combinación del conocimiento médico y psicológico encendía un fuego en Lucía. Entendió que allí, en ese salón, estaba formando parte de una comunidad que valoraba sus aspiraciones y deseos. Sin embargo, a medida que la euforia inicial comenzaba a desvanecerse, el verdadero desafío se presentó: el primer trabajo grupal. El equipo se formó de una manera natural, y en un primer vistazo, Lucía se sintió atraída por la espontaneidad de una compañera llamada Marta, quien parecía ser el polo opuesto de sí misma, extrovertida, segura, siempre al mando de la conversación. A medida que se adentraban en la planificación de su proyecto sobre el impacto del estrés en la salud mental, Marta no tardó en asumir la posición de líder. Poco a poco, Lucía sintió que su voz se desvanecía, eclipsada por el carisma de Marta. Aunque había contribuido con ideas, la inseguridad comenzaba a asfixiarla. En sus pensamientos, su madre resurgía, una sombra recordándole que debía conformarse. Pero, contradiciendo esa voz interna, Lucía se armó de valor y decidió que necesitaba ser escuchada. En un momento decisivo, se levantó en medio de una discusión acalorada sobre el enfoque del proyecto. «Escuchen», dijo, notando que el corazón le palpitaba con fuerza. «Creo que deberíamos incluir una perspectiva psicológica más profunda. No solo se trata del estrés, sino de cómo éste afecta las decisiones de cada persona. Ya hemos visto que lo físico y lo emocional están interconectados». La sala quedó en silencio. La directriz fue clara: dejaría huella con su aportación. Cuando concluyó, sintió que su voz resonaba más allá de las paredes del aula y que, por primera vez, estaba dando un paso firme en su viaje.
La mirada de aprobación de algunos compañeros le devolvió la confianza. Esa sensación de valentía la llevaba más allá de lo académico, se sintió como una guerrera enfrentando su propia batalla. Con esta nueva resolución, Lucía comenzó a descubrir su capacidad de liderar, de fomentar un entorno donde no solo podía aprender, sino también enseñar. La experiencia con su grupo se convirtió en un catalizador para nuevos interrogantes. ¿Podría ella ser una voz dentro del sistema que desafiara las normas? El camino profesional que había elegido podría abrir puertas no solo para ella, sino para otros. Al final de esa semana, Lucía se encontró de nuevo frente a su espejo, pero esta vez su reflejo mostraba a una joven decidida, armada con la fortaleza que creía perdida. Estaba preparada para un nuevo reto que la esperaría, un coloquio en el que tendría la oportunidad de presentar su propuesta sobre el vínculo entre medicina y psicología ante un panel de profesores. La inquietud volvió a sacudirla, pero esta vez era diferente, más que miedo, sentía la adrenalina de una oportunidad que no podía dejar pasar. Su historia no se trataba únicamente de ella, sino de aquellos que, como ella, buscaban un nuevo camino en la vida. ¿Estaría lista para defender su visión ante la mirada crítica de expertos? Las respuestas empezaban a aflorar, pero sabían que requerirían el mayor esfuerzo de su vida. El futuro la esperaba con sus imprevisibles giros. Lucía se sentó en su escritorio, rodeada de notas y libros, repasando la estructura de su exposición en el coloquio. Cada frase la llevaba a cuestionar más sus ideas, a escudriñar sus motivaciones. No quería ser una simple estudiante que pasaba desapercibida, sino una profesional que se atrevía a desafiar los estándares. A medida que el tiempo avanzaba, la incertidumbre empezaba a transformarse en una tenaz determinación. El día del coloquio finalmente llegó. Lucía, vestida con una blusa de seda y un pantalón negro que le daba un aire de profesionalismo, se sintió atrapada por la presión del momento. Con cada paso hacia el aula, el eco de las palabras de sus profesores resonaba en su mente, no solo se trata de tener conocimiento, sino de comunicarlo efectivamente. Sin embargo, el peso del juicio ajeno se sentía más intenso que nunca. ¿Sería capaz de sostener su verdad frente a un panel repleto de académicos experimentados? Cuando entró al aula, sus compañeros la miraron con curiosidad. Al verla acomodarse frente al proyector, un nudo se formó en su garganta. A su alrededor había un aire de ansiedad mezclado con expectativa, sabían que Lucía había elaborado una perspectiva única, y la presión de mostrar su valía resultaba casi abrumadora. Con la presentación preparada, tomó aire y comenzó. A medida que hablaba sobre el impacto del estrés en la toma de decisiones, la pasión por su trabajo fluyó a través de sus palabras. Utilizó ejemplos de vidas reales, de pacientes que habían enfrentado obstáculos tanto físicos como emocionales. Se sintió liberada, como si cada palabra la acercara más a convertirse en la profesional que siempre había querido ser. Sin embargo, el ambiente cambió radicalmente cuando Marta, ahora en la audiencia y con mirada incisiva, empezó a interrumpirla con preguntas desafiantes. ¿Pero cómo puedes estar segura de que este enfoque realmente producirá resultados? La medicina es una ciencia exacta, y tus propuestas parecen demasiado abstractas, cuestionó Marta, con un tono que dejaba claro su deseo de desacreditarla ante todos. La respuesta de Lucía no fue inmediata. Durante un instante, la voz de su madre resonó en su mente: no puede ser diferente, Lucía. No es el momento. Pero en lugar de dejarse vencer, recordó las miradas de aliento que había recibido de sus compañeros y la fortaleza que había hallado en su reciente autoafirmación. Con una calma renovada, le respondió: lo abstracto puede ser la clave para entender lo concreto. Negar las emociones humanas en la medicina limita nuestra capacidad de sanar. Es en la intersección donde encontramos el potencial para un cuidado más integral. El silencio se tornó espeso mientras su respuesta calaba entre los presentes.
Marta, sorprendida por la respuesta, se mordió el labio inferior, incapaz de articular otra oposición. Lucía se dio cuenta de que había encontrado su voz no solo en la presentación, sino en ese intercambio. De repente, comprendió que estaba construyendo su autoridad profesional en cada contestación, enfrentándose tanto a su compañera como a las dudas que la habían atormentado desde su infancia. Una vez concluida su exposición, el panel de profesores la miró con asombro. La pregunta habitual sobre su enfoque llegó casi sin pensar, pero para Lucía, ahora respondía con confianza: la integración de la medicina y la psicología no solo es posible, es necesaria. Todos tenemos historias, y estas historias pueden salvar vidas. El momento culminante estuvo lejos de definir su futuro, pero Lucía sintió que había dado un paso esencial. Su mente tambaleaba entre la euforia y la ansiedad. La respuesta de la audiencia sería crucial, y esa expectativa la mantenía en vilo. A medida que el coloquio culminaba, los ojos de Lucía escudriñaban cada reacción del panel. La incertidumbre se intensificó cuando uno de los profesores, conocido por ser un crítico feroz, tomó la palabra. Me gusta tu enfoque, Lucía, y creo que es un camino que debemos explorar más a fondo en él. Próximo año. Me gustaría que trabajaras en un proyecto más extenso sobre esto. Si bien el alivio inundó su ser, la presión también aumentó. Este era solo el comienzo, pero tenía que enfrentar el desafío que se presentaba en la mesa. ¿Estaba realmente lista para asumir una tarea tan grande, con la posibilidad de que sus ideas se volvieran a poner en duda? La respuesta a esa pregunta tomaría forma en los días venideros, y en el horizonte, percibía una nueva cruzada profesional. Ella lo sabía. Este desafío no solo la definiría en su ámbito académico, sino también como ser humano. La oportunidad de crear un cambio real tenía su precio, y estaba lista para pagarlo. Lucía se sentó al borde de su asiento, el sudor frío resbalando por su espalda mientras leía la noticia sobre el nuevo proyecto que el profesor Martínez le había propuesto. Su mente giraba en torno a ello, cada palabra iluminando el camino hacia una ambición que hasta ese momento había contemplado a través de un cristal empañado. La posibilidad de profundizar en su enfoque integrador entre medicina y psicología se convertía en una realidad tangible, pero en esa misma medida, la carga que venía con ello la asfixiaba. Observó de reojo a sus compañeros, algunos comentando la noticia con entusiasmo, mientras otros expresaban su incredulidad. ¿Por qué el profesor la había elegido a ella? Era consciente de que su propuesta había generado interés, pero la idea de que su trabajo se convirtiera en el centro de atención también disparaba sus inseguridades. El eco del juicio ajeno reverberaba en su cabeza como una grabación filtrada. Se preguntó si se encontraba realmente lista. Las noches de insomnio pasadas por las presiones del coloquio empezaban a pesarle. El proyecto no sería solo una prolongación de su presentación, significaría absolutos cambios en su enfoque, una posibilidad de experimentar el verdadero mundo médico, por donde el conocimiento convenía y divergía. Con cada paso que pensaba dar, el miedo se erguía como un ente tangible. Los días que siguieron se convirtieron en una guerra interna. Lucía comenzó a recopilar información, a buscar estudios, a establecer conexiones entre distintas disciplinas. Sin embargo, cada descubrimiento la enfrentaba no solo a nuevos conocimientos, sino también a las viejas inseguridades. Se pasaba horas frente a la pantalla, los dedos bailando sobre el teclado, pero su mente seguía atada a la imagen de su madre, repitiendo la letanía familiar de que debía conformarse a lo esperado. Mientras recopilaba sus notas, percibió que necesitaba algo más que datos, debía convertir su enfoque en una experiencia vivencial. Así, sin pensarlo dos veces, decidió contactar a una antigua amiga que trabajaba en un hospital psiquiátrico. Su idea era sencilla: observar cómo el estrés afectaba a los pacientes en tiempo real, relacionando eso con las teorías psicológicas que planeaba presentar. El día de la visita, la inquietud la invadió nuevamente.
Cada hecho parecía un desafío más, una prueba de su determinación y resistencia. Al ponerse el abrigo, llegó a sentirse como una actriz superando su propio guión, lista para interpretar un papel que exigía autenticidad y compromiso. La realidad que se presentaba frente a ella superaba las páginas de su texto, era vida y sufrimiento fundidos en un solo escenario. De pie en los pasillos del hospital, observó a los profesionales trabajando, al mismo tiempo admirando su entrega y sintiéndose pequeña ante su dedicación. Una parte de ella quería regresar a la zona de seguridad que representaban sus estudios, pero finalmente, el brillo en los ojos de una paciente la detuvo. Había una historia esperando ser contada, un hilo entrelazado con hilos de dolor y resiliencia. Se sentó junto a esa mujer, comenzó a hablar con ella, a escuchar sus miedos y esperanzas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba forjando el vínculo que predicaba, que su objetivo no era solo académico, sino profundamente humano. A través de la conversación, Lucía vislumbró el verdadero potencial de su proyecto. Las palabras se entrelazaban de manera inesperada, relacionando lo que había aprendido con lo que estaba sintiendo. Esa conexión instantánea la transformó. Comprendió que no solo se trataba de una presentación, era una responsabilidad. Se sintió viva y, por primera vez, realmente capaz de aportar un cambio significativo en la forma en que se abordaba el cuidado de la salud mental. Al regresar a casa, su mente bulliciosa palpitaba con nuevas ideas, pero también con una creciente presión. Lo que estaba gestando no podía marchar solo con pasión, cada decisión tendría que ser firme y considerada. Justo cuando sopesaba los pasos a seguir, un mensaje emergió en su teléfono. Era una invitación para presentar su proyecto en un simposio nacional. La decisión que tendría que tomar la mantuvo despierta esa noche. Podía optar por dar un paso atrás y buscar un camino más fácil, o aceptar este desafío como un grito en su vida. Ella sabía que este momento, esta oportunidad era trascendental. Sin embargo, en la penumbra de la madrugada, encontró la valentía para visualizar lo que ese simposio podría significar. No solo un escaparate de sus ideas, sino una oportunidad crucial para reafirmar su compromiso con el cambio que defendía. Con el amanecer, una resolución surgió. Estaba lista para convertirse en la voz que cambiaría las narrativas establecidas, y no permitir que nadie hablara por ella. Su viaje apenas comenzaba, y ahora debía prepararse para enfrentarse a un público totalmente nuevo. ¿Qué cimientos construiría para sostener su verdad frente a esos expertos? ¿Y qué reacción despertaría en aquellos que todavía la veían como un estudiante más? El eco de sus inseguridades se estaba convirtiendo lentamente en un poderoso mantra de empoderamiento. Claramente, el camino estaba lleno de incertidumbre, pero Lucía había decidido que sus pasos resonarían con fuerza. Con el día del simposio acercándose, Lucía se sumergió en la preparación de su presentación. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer y sostenía la respiración mientras catalogaba mentalmente los puntos claves que quería compartir. Sin embargo, a medida que revisaba sus notas, el mismo miedo que había sentido antes comenzó a resurgir. Las preguntas fundamentales volvían a atormentarla, ¿y si las críticas eran demasiado abrumadoras? ¿Y si su enfoque no resultaba convincente? La presión se hizo palpable durante las semanas previas y decidió que necesitaba practicar. En su mente, la simulación de hablar ante un grupo se convirtió en su refugio y su tortura. Se plantó frente al espejo, sintiendo cómo la inseguridad brotaba como una sombra. Repetía sus argumentos en voz alta, buscando la inflexión correcta, la pausa adecuada, pero cada intento terminaba en un monólogo ensayado cargado de dudas. Su propio reflejo parecía burlarse de ella, amplificando cada inseguridad. Sin embargo, una tarde, mientras ensayaba, recordó la conversación con la paciente en el hospital. Esa mujer la había mirado con esperanza. En lugar de enfocarse en los temores,
Lucía comenzó a visualizar a sus futuros oyentes, queriendo también escuchar, aprender y, quizás, ser desafiados por su perspectiva. Esa metamorfosis en su enfoque alivió un poco la tensión. No estoy aquí para impresionar, sino para provocar reflexión, se repetía. Con este nuevo propósito, comenzó a esbozar una estructura más sólida para su presentación. Se enfocó en los casos que había recopilado, entrelazándolos con la teoría que había estudiado. La idea de fusionar sus vivencias empíricas con el conocimiento académico se hizo más clara, casi como una chispa encendiéndose en su interior. Una transformación comenzaba a gestarse, estaba apostando no solo por sus ideas, sino también por la validez de su experiencia personal. A través del proceso, se dio cuenta de que había estado midiendo su valía a partir de las opiniones ajenas. Al profundizar en su propio conocimiento y experiencias, empezó a construir su confianza. Sin embargo, su viaje no estaba exento de obstáculos. Durante una conversación con una profesora, ésta lanzó dudas sobre la viabilidad de su enfoque integrador, sugiriendo que podría desentonar en un entorno académico tan estricto. Lucía sintió una puñalada en su autoconfianza, pero no permitió que esas palabras la desanimasen. En lugar de eso, las utilizó como combustible. Si esto es lo que siento es correcto, entonces debo defenderlo, pensó mientras se alejaba, su determinación como un escudo. Cada día que pasaba, las voces de sus inseguridades se desvanecían un poco más. Trabajó en su lenguaje corporal, en la manera de articular sus ideas con convicción. A medida que se acercaba el día del simposio, Lucía se sintió menos como una estudiante perdida y más como una profesional en formación, con la habilidad de canalizar sus miedos hacia un discurso poderoso. Finalmente, llegó el ansiado día. Al entrar en la sala, con una mezcla de miedo y emoción, miró a su alrededor. Las sillas estaban llenas. Podía sentir las miradas curiosas centradas en ella. Permitiendo que un profundo suspiro le atravesara el pecho, recordó el brillo en los ojos de aquella mujer en el hospital, y eso la sostuvo. Sin embargo, justo cuando comenzó a plantear su introducción, vio entre la audiencia a un familiar. Era su madre, observándola con la misma mirada de desaprobación que había marcado su infancia. Esa imagen la paralizó momentáneamente, haciendo que su voz flaquease. Los ecos de su vida anterior rápidamente regresaron, desafiándola a mantener su mirada fija en lo que había decidido ser. Con un profundo asentimiento a su valor recién encontrado, su mano se movió a través de sus notas. He llegado hasta aquí, se dijo, desafiándose a sí misma. La verdad de su viaje era más poderosa que el eco del juicio. En un instante de claridad, se sintió equipada no solo para compartir datos y teorías, sino para abrir su corazón al entendimiento que había cultivado. El discurso continuó, pero la voz de su madre aún resonaba en su mente. ¿Podría ella realmente ser la voz del cambio que tanto anhelaba? El camino apenas estaba comenzando. No obstante, la mirada en la audiencia le prometía una posibilidad fascinante y aterradora al mismo tiempo. ¿Sería capaz de enfrentar las críticas que resentía y transformar sus dudas en un legado de confianza y respeto? Mientras planteaba su última pregunta, la tensión en el aire se volvía palpable, sus ojos desafiaban al mismo tiempo a su madre y a sí misma. Mientras las palabras de Lucía resonaban en la sala, una oleada de emociones la golpeó. No solo estaba enfrentando a los críticos en el auditorio, sino que también estaba desafiando los fantasmas de su infancia que había albergado durante demasiado tiempo. Con cada respuesta y cada punto que presentaba, sentía como si las cadenas del juicio se deshacían. El eco de la desaprobación que había vivido se volvió un murmullo distante, transformándose en un impulso de poder que la empujaba a avanzar. La audiencia parecía absorbida, algunos tomaban notas, otros intercambiaban miradas atentas. Sin embargo, la figura de su madre continuaba proyectándose en su mente, como un reflejo constante que intentaba amenazar su concentración. No era solo un desafío,
era un recordatorio de su lucha interna y de todas esas veces en que las expectativas ajenas habían moldeado su visión de sí misma. A cada frase que pronunciaba con más convicción, comenzaba a reconocerse. Al terminar su presentación, los aplausos llenaron la sala. Era un sonido que hacía tiempo no escuchaba al final de sus exposiciones escolares, el mismo sonido que había anhelado pero que nunca llegó. Esa vez era distinto. No era solo un reconocimiento académico, era un reconocimiento personal. Pero incluso en aquel momento de gloria, sus pensamientos se polarizaron. La imagen de su madre seguía anclada en su mente, y cada entonación de sus aplausos resonaba con matices de aprobación y la incómoda sombra del juicio. Después de la presentación, un grupo de colegas y profesionales comenzó a acercarse para comentarle sus impresiones. Ella, aún abrumada, sintió que su corazón se aceleraba. Sus sonrisas eran genuinas, sus preguntas estaban llenas de curiosidad. Lucía manejó cada interacción con gracia, sintiendo cómo sus interacciones eran más fluidas que antes. Nadie parecía reprochar su enfoque, sino que querían discutir cómo sus experiencias podrían enriquecer el campo académico. Su perspectiva única, lejos de ser un punto de discordia, se convirtió en un puente hacia nuevas ideas. A medida que se alejaba de la sala, el peso que había sentido antes se disipaba lentamente como niebla al amanecer. Este éxito, aunque pequeño, representaba un avance monumental. Por primera vez, comenzó a pensar que sus experiencias vividas y su visión podrían contribuir de forma significativa a la disciplina. Pero el dilema interno persistía, ¿podría sostener su enfoque incluso cuando se enfrentara a la crítica directa? Mientras abandonaba el edificio, un mensaje notificado en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un comentario inesperado de su madre. No creo que esto sea lo que se espera de ti. Cada palabra apareció en la pantalla como un grano de arena en una herida abierta. El desánimo amenazó con arrastrarla nuevamente hacia la inseguridad, pero esta vez, Lucía se sintió diferente. Había superado un umbral. Quizás lo que se espera de mí no es lo que tengo que ser, murmuró para sí misma, sintiendo que esa afirmación era ahora un faro en su confusión. El camino por delante se extendía lleno de incertidumbres, pero con cada paso se sentía más capaz de forjarlo con su propia voluntad. ¿Qué significaría realmente seguir el camino que ella eligiera y no el que otros dictaran? Mientras caminaba hacia su coche, una nueva decisión comenzó a tomar forma dentro de ella. Era su momento de explorar plenamente su capacidad y de desafiar esa expectativa familiar. La transformación que había comenzado no estaba destinada a detenerse, era solo el principio. Con cada latido, una pregunta acudió a su mente, ¿estaba, de verdad, lista para pelear por sus propias perspectivas, flexionando su voz contra las corrientes que siempre la habían tratado de moldear? La respuesta surgió, infranqueable, en medio de su desafío personal. Tendría que desmontar las críticas que la detuvieron en el pasado. ¿Sería capaz de reiterar su narrativa en un entorno donde el respeto por lo genuino fuera la norma? Se sintió dispuesta a encontrar la respuesta, porque sabía que el verdadero legado no solo dependía de su voz, sino de su capacidad para consolidar y defender sus ideas ante cualquier adversidad. Así, se dio cuenta de que la batalla no era solo profesional, sino profundamente personal. Pero esta concepción de su lucha la empoderaba. ¿Qué haría entonces la próxima vez que su madre intentara socavar sus sueños? Mientras encendía el coche, una mezcla de determinación y miedo pululaba en su interior, anticipando enfrentamientos que la empujaban hacia el futuro. Ahora, más que nunca, estaba decidida a transformar sus miedos en un legado de autenticidad. Lucía había enfrentado sus peores temores y los había desmontado uno a uno. Ya no era la joven que había estado al borde de un altar, humillada y confundida por el rechazo de Carlos. Este nuevo capítulo en su vida era una lucha constante para definir quién era, no solo ante los demás, sino ante sí misma.
Había forjado su propio camino en un entorno académico que inicialmente parecía opresivo, pero que poco a poco se reveló como un campo fértil para el crecimiento personal y profesional. Con la finalización de su presentación en el simposio, una sensación de liberación la envolvió. Había conquistado su mayor miedo, el de no ser escuchada. Cada palabra que había compartido resonó en las mentes de quienes la rodeaban, y no solo eso, se había transformado en la voz de muchos que, como ella, sentían que eran invisibles o inadecuados. La admiración en los ojos del público le regaló un nuevo sentido de identidad, una que era real y auténtica, dejando atrás las expectativas ajenas. Weeks pasaron después de su gran presentación, y el impacto de su propuesta comenzó a tomar forma. Lucía recibió correos de profesores y profesionales interesados en su enfoque integrador de la medicina y la psicología. Cada nueva conexión fortalecía su determinación. Se dio cuenta de que no solo había encontrado su voz, sino también un espacio donde podía ser un puente entre la ciencia médica y el bienestar emocional. A medida que las puertas se empezaban a abrir, su confianza se consolidaba. Un día, tras recibir un correo acerca de una conferencia a la que había sido invitada como ponente principal, Lucía sintió que su vida adquiría un ritmo nuevo. La invitaron a compartir su experiencia y su propuesta a un público más amplio. Ese fue el momento decisivo que la catapultó hacia un lugar que siempre había anhelado. La oportunidad no solo representaba un reconocimiento a su trabajo, significaba que había llegado a ser una referente para otros estudiantes que se enfrentaban a retos similares. El camino no estuvo exento de dificultades. Lucía tuvo que lidiar con críticas y escepticismo. Sin embargo, cada vez que alguien cuestionaba su enfoque, en lugar de desanimarse, encontraba en ello la motivación para sostener sus argumentos. Su madre seguía siendo un eco de resistencia, pero se dio cuenta de que su voz interna se fortalecía cada vez más. Pronto, Lucía se embarcó en la planificación de su conferencia. Quería que fuera más que una exposición, deseaba que fuera un espejo donde otros pudieran verse reflejados. Trabajó en la narrativa, incorporando anécdotas de su experiencia personal, así como casos que había aprendido estudiando. No buscaba solo informar, sino inspirar, y hacer que otros comprendieran que sus historias, por dolorosas que fueran, podían ser un motor de cambio. El día de la conferencia, se encontró de pie frente a una sala llena, sintiendo el mismo escalofrío que la había invadido en su primera presentación. Pero esta vez, fue diferente. La anticipación no era un freno, sino un impulso. Al mirar a la audiencia, vio miradas de apoyo y curiosidad. Con la fuerza de su descubrimiento, comenzó a hablar, entrelazando cada palabra con pasión y propósito. Cuando concluyó, el aplauso resonó no solo como una validación de su discurso, sino como un reconocimiento a su viaje personal. Aquella habitación se llenó de un rugido que la hizo sentir viva y plena. Al final, las preguntas que recibió no eran de duda, sino de interés, y eso cimentó su lugar como voz de cambio. En su camino hacia la medicina y la psicología, Lucía encontró un sentido de realización que nunca había creído posible. Había transformado su dolor en un movimiento de esperanza, uno que podría inspirar a otros a reivindicar su lugar en la vida. La historia de su rechazo ya no era una sombra, era un faro que iluminaba su trayectoria. Lucía miró por la ventana mientras se dirigía a casa, el sol poniente pintando el cielo de colores vibrantes. Sabía que, aunque su viaje no había hecho más que comenzar, tenía la fuerza y la visión necesarias para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Su futuro era brillante, lleno de promesas de seguir creciendo y ayudando a otros a encontrar su voz. No sabía qué obstáculos tendría que superar, pero estaba lista. Este era su tiempo. Lucía había demostrado que el verdadero éxito no se medía por las expectativas de otros, sino por la valentía de ser auténtica. Y en ese momento, sintió que el verdadero triunfo era conseguir ser quien siempre había querido ser.
Ahora, sus palabras vivas resonaban con un nuevo llamado, para quienes necesiten descubrir su propio camino, recordarles que cada fracaso puede ser un nuevo comienzo, y que cada historia puede convertirse en una luz que ilumina el camino hacia un futuro lleno de oportunidades. Si esta historia de transformación y superación personal ha tocado tu corazón, es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan escuchar sus propias voces. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el impacto de esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El poder de la superación personal es real, y juntos podemos inspirar a más personas a encontrar su camino.